Hola niños y niñas, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a ver resolución de problemas con las 4 operaciones. Bien chicos y chicas, vamos a comenzar entonces a ver lo que es la resolución de problemas donde se involucran las 4 operaciones. Recordemos, en esta ocasión debemos entender que cuando estamos frente a una situación problema, no necesariamente necesitamos para resolverlo una sola operación, sino que pueden ser más de una. Y hay palabras claves que nos ayudan a entender qué operación debemos hacer. Visualicemos estas palabras claves. Recordemos, el signo más significa adición, sumar. Por tanto, las palabras claves son juntar, unir, añadir, algo que se agrega. Luego tenemos el signo menos, que significa sustracción o resta. Y en esto tenemos las palabras claves como quitar, perder, gastar, separar. También tenemos el signo de la multiplicación, que puede ser la X o un puntito, y significa juntar varias veces la misma cantidad o que se repita la misma cantidad varias veces. También tenemos el signo de la división, ¿cierto? Y que significa repartir en partes iguales. También utilizamos a veces aquellas palabras como en multiplicación utilizamos el doble de, y en división también podemos utilizar la mitad de. Y ahí estamos haciendo alusión a multiplicar por 2 o dividir por 2. Son aquellas estas palabras que nos sirven para poder designar la operación que nos va a ayudar a responder la pregunta. También vamos a recordar la estrategia de los 4 pasos que habíamos visto en clases anteriores, ¿cierto? Estos 4 pasos que siempre realizamos en una resolución de problemas son, primero, comprender, identificar los datos, lo puedo subrayar, lo puedo destacar, entender la pregunta, tener claridad. Luego vamos a planificar cuáles van a ser nuestros pasos a seguir y qué operaciones, ¿cierto?, vamos a realizar. Recordemos que van a haber más de una operación, por tanto tengo que ordenar qué tendré que hacer primero, sumar o restar, multiplicar y sumar. Ahí tenemos que tener claridad en planificar nuestros pasos. Luego resolvemos esta operación. Recuerde que para resolverla podemos utilizar el algoritmo abreviado, que ya todos los conocemos. Y luego el cuarto paso, que es comprobar, es simplemente revisar si la solución está correcta y responder la pregunta del problema. También quiero mencionarles que en esta clase, solo en esta clase, pueden utilizar la calculadora. Recordemos que podemos tener en casa este tipo de calculadora o también este otro tipo que es una calculadora científica, ¿cierto? Pero nosotros solamente vamos a ocupar las 4 operaciones que ya sabemos: adición, sustracción, multiplicación y división, ¿ya? Y que esto nos va a permitir simplemente poder resolverlo de mayor forma y con mejor claridad. Lo que importa aquí es poder definir bien los datos, tener claridad, hacer un buen plan para poder desarrollar este problema. Vamos a comenzar con un ejemplo. Tenemos: Gonzalo pinta cuadros y los vende en exposiciones.
cobra 70.000 pesos por una pintura grande y 30.000 por una pintura chica. El mes pasado vendió 6 pinturas grandes y 11 pinturas chicas. Luego de eso, con el dinero que ganó, compró un nuevo set de pinturas por 250.000 pesos. Con el dinero que le quedó, depositó en el banco la mitad. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuánto dinero le quedó a Gonzalo? Si ustedes pueden observar, tenemos varias operaciones. Yo acá puse con color los datos. Tener claridad entonces que los datos que me está entregando el problema es, primero, que las pinturas grandes cuestan 70.000 pesos. Luego, que las pinturas pequeñas cuestan 30.000 pesos. Entonces, debo elaborar un plan donde, teniendo claro estos datos, ¿qué van a pasar con estos datos? ¿Cuántas vendió pinturas grandes? ¿Cuántas pinturas pequeñas vendió? Y luego, cuando tengo ese valor, ¿cierto? Sigo leyendo el problema, recuerden que deben leerlo más de una vez para poderlo comprender, y teniendo el valor de la venta de todos sus cuadros, él compró un nuevo set de pintura. Por tanto, cuando me dicen que compró, estamos haciendo alusión a una sustracción. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es restar lo que le costó el set de pinturas nuevas, que serían 250.000 pesos. Una vez que yo tengo el valor que me queda ahí, me dice que con ese valor que le quedó, él depositó en el banco la mitad. Depositar significa que va a ir y tiene que separar, ¿cierto? Quitar esta cantidad. No tengo la cantidad, me dice que es la mitad. Y cuando hacen alusión a la mitad, la operación que tenemos que hacer es dividir entonces por 2. Divido esta cantidad por 2 y la mitad se va al banco y obviamente la otra mitad es la que me quedaría para dar respuesta a la pregunta, ¿cuánto dinero le quedó a Gonzalo? Entonces, comprendiendo el problema, teniendo claros los datos y creando un plan de trabajo, ¿cierto? Si ustedes observan, son varias las operaciones a realizar, vamos a poder encontrar la respuesta al problema. Ahora, a continuación, la tía Angelina va a ir desarrollando el segundo paso, entonces, de la resolución de este problema. Nos vemos. ¿Cierto? Recordemos que decía el paso número 2, decía, planificar y escoger una estrategia, ¿cierto? Ya vimos el problema, ¿cierto? Lo leyeron con la profesora Pamela y identificaron los datos que nos servían para poder resolver este problema, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer primero. Primero lo que vamos a realizar o vamos a intentar de averiguar cuánto dinero obtuvo al vender los cuadros, ¿cierto? Es decir, la ganancia. Vamos a realizar una multiplicación, ¿cierto? Los 70.000 pesos, que es el valor del cuadro grande, por los 6 que vendió. 70.000 por 6. Y 30.000 pesos, que es el costo del cuadro chico, por los 11 que vendió, ¿cierto? Aquí tenemos dos multiplicaciones. Bueno, después, ¿qué realizaremos? Vamos a tomar el resultado de estas dos multiplicaciones y los vamos a sumar para así por fin averiguar cuánto es lo que ganó Gonzalo con la venta de sus cuadros. Después dice que Gonzalo tomó esa ganancia y sacó 250.000 pesos para invertir en nuevos materiales. Entonces, si sacó, significa quitar. Y es una resta. Ya. Entonces, tenemos el resultado, ¿cierto?, de la suma que hicimos y le restamos 250.000 pesos. Después dice que con lo que le quedó, depositó la mitad
al banco. A ver, entonces tomamos el resultado del ejercicio anterior, que fue la resta, y como vamos a depositar la mitad, tenemos que dividir en 2 partes. Entonces tomamos el resultado y lo dividimos en 2. Y ahí por fin vamos a obtener el resultado de la pregunta que tenemos que responder, que es ¿cuánto dinero se quedó Gonzalo? Y lo vamos a ver ahora con la profesora Denise. Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a hacer el paso número 3, que consiste en resolver el problema. Una de las novedades de este paso es que lo vamos a resolver a través de la calculadora. ¿Por qué vamos a utilizar la calculadora? Se preguntarán. Porque nosotros queremos que se enfoquen e identifiquen las palabras claves e identifiquen las operaciones que se encuentran en el problema según esos datos que nos entregan. Para resolver los problemas, vamos a utilizar las estrategias y planificaciones que nos dejó la profesora Angelina. En el paso número 1 nos pide el problema multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Porque Gonzalo quiere saber cuánto ganó con la venta de los cuadros grandes que costaban 70.000 pesos y que vendió 6 de ellos. Y cuántos ganó con la venta de los cuadros pequeños que costaban 30.000 pesos cada uno y vendió 11 de ellos. Vamos a resolver. Entonces, para los niños que no tienen o no cuentan con calculadoras en sus casas, pueden utilizar la aplicación de calculadora que viene en los celulares. Si este no está dentro de su acceso, puede utilizar también calculadoras virtuales que se encuentran en internet. En mi caso voy a utilizar mi celular con mi aplicación de calculadora y voy a resolver primero la multiplicación. Entonces lo que tengo escrito es que 70.000 lo tengo que multiplicar por 6. Nos da como resultado 420.000. Y luego tengo que calcular 30.000 multiplicado por 11. Y nos da como resultado 330.000. Recuerda siempre escribirlo en tu cuaderno. En el paso número 2 nos dice que debemos sumar porque nos está pidiendo saber cuánto tuvo en total de esta venta, tanto de los cuadros grandes como los cuadros pequeños. Entonces, la suma quedó así: 420.000 pesos que ganó con los cuadros grandes más 330.000 pesos que ganó con los cuadros pequeños. Y eso nos da como resultado, si lo hacemos con la calculadora, es de 750.000 pesos. Tercer paso, debemos restar. ¿Por qué restar? Porque de la plata que ganó, estos 750.000 pesos, Gonzalo quiso invertir, o sea, quiso gastar esa plata en materiales, ¿cierto? Y eso significa que tenemos que restar. ¿Y cuánto gastó en estos materiales? 250.000 pesos. Entonces, 750.000 lo restamos con 250.000 y nos da como resultado, si lo calculamos en la calculadora, de 500.000 pesos. Entonces, en el paso número 4 nos dice que debemos dividir. ¿Por qué dividir? Porque de la plata que le quedó de estos 500.000 pesos, Gonzalo se le ocurrió depositar la mitad, o sea, repartió en 2 partes estos 500.000 pesos. Vamos a resolverlo con la calculadora. 500.000 pesos dividido en 2 nos da como resultado entonces 250.000 pesos. Entonces 250.000 pesos lo depositó en el banco y los otros 250.000 pesos se quedó él. Paso número 4, comprobar y responder la pregunta. La pregunta dice, ¿cuánto dinero le quedó a Gonzalo? A Gonzalo le quedó 250.000 pesos.